¿Por qué aparece este sentimiento de culpa en el ser humano? Nosotros tenemos una interioridad, es algo subjetivo, psicológico, está en lo profundo de nuestro ser, se llama la conciencia. Sabemos que ahí radica la voz de Dios, es una voz, y que cuando nosotros tenemos sensibilidad, lo que tal vez Kant llamó en su argumentación filosófica el imperativo categórico, que es la base de toda moral o de toda ética, y que aparece en la conciencia, en la interioridad de un ser humano. ¿Qué se entendería desde esta perspectiva por el pecado? Porque el pecado va a tener como consecuencia un estado subjetivo, psicológico. Si hay una conciencia recta, bien formada, inmediatamente él va a percibir que realizó una acción que no estuvo bien y aparecerá el sentimiento de culpa. ¿Qué es el pecado? Vamos a decir que el pecado, a grosso modo, es una acción del ser humano, una acción libre, consciente, que lo lleva a romper o a quebrantar el orden establecido por Dios. Esto que acabo de afirmar alcanza su explicación bíblica en el relato del pecado de los orígenes que encontramos en la Torá, en el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículos del 1 al 19. Y la raíz fundamental del pecado, si es que queremos una definición más completa, está en las palabras que salen de la boca de Eva una vez que el Señor la interroga. En Génesis 3, versículo 13, ¿por qué lo has hecho? Y contestó la mujer, la serpiente me sedujo y comí. El pecado es una acción no solamente antropológica, sino es una acción antropológica más neumatológica. De hecho, en la jerarquía de la valoración del pecado, lo primero, la parte suprema, la más elevada en la jerarquía, es la seducción o la instigación, como dice Gaudium et Spes número 13. Aquí Eva responde, la serpiente me sedujo, la seducción y yo comí. Es decir, ella eligió también, ella quiso, ella ejerció el poder de su voluntad, en tanto que la serpiente, Nahash, Génesis 3:1, que es una serpiente mentirosa, la figura de este espíritu maligno al que el Señor maldice en Génesis 3, versículo 14, maldita seas entre todas las bestias. Es una entidad maligna, mentirosa, Juan 8:44, que en su mentira implica también necesariamente la muerte. Por eso Jesús le llamó asesino de hombres. Cuando valoramos el pecado, entonces, el punto más elevado del pecado es una presencia misteriosa, el misterio de iniquidad, aquí representado, simbolizado en una serpiente. Y él nos aparta de Dios porque esa es la naturaleza del pecado, una tentación que busca la autoafirmación de la criatura rompiendo su relación con el Creador. La serpiente me sedujo y comí. Hay tremendas consecuencias. Físicamente, la narración de Génesis 3 del 1 al 19, en primer lugar nos dice la desnudez de nuestros padres. Génesis 3, versículo 7. Pero quizá la manifestación ahora de estar en una situación de pecado es la culpa y el miedo que embarga el corazón de nuestros primeros padres. En Génesis capítulo 3, en ese versículo 10, te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Eso es lo que nosotros llamamos teológica y bíblicamente ruptura psicológica. Una vez que el ser humano rompió con Dios, ruptura teológica, por la seducción, por la instigación del maligno, Génesis 3:13, en ese momento cuando la criatura se aleja de Dios por una decisión humana, por su propia voluntad, un acto antropológico, pero que tiene que ver con la seducción de la serpiente, la maldita, un acto neumatológico, sobrenatural, negativo, el misterio de la iniquidad. Entonces la criatura humana, al romper con Dios, se vincula con esta otra criatura no humana, angélica, pervertida, que pretende ser Dios.
Génesis capítulo 3, versículo 5, seréis como dioses. En ese momento viene una ruptura interior en el ser humano. Eso se conoce como ruptura psicológica. Y cuando el ser humano no está bien en su interior, porque ya se desconectó del Creador, es como un efecto dominó. Él se desconecta en su interior. Y después de desconectarse en su interior, que entra a estos estados anímicos de miedo, de angustia y de culpa, toda esta grande crisis interna le llevará a una siguiente ruptura, que es la ruptura sociológica, es decir, no podrá establecer relaciones sanas con los demás porque rompió con Dios, rompió consigo mismo y rompe con los demás. Se expresa en Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer le dijo, tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás a los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. La guerra de géneros ya no es aquella idea de la valoración del hombre y mujer, carne de mi carne y huesos de mis huesos. Génesis capítulo 2, versículo 24. Hombre y mujer, imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Ahora el gran conflicto, la guerra de poderes, de dominio, dice Génesis 3, versículo 16, párrafo B. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. No es la voluntad de Dios, es la consecuencia del pecado o de la nueva vinculación que la criatura humana tiene con el espíritu del maligno. Y naturalmente también en el texto aparece una consecuencia del pecado para que no lo perdamos de vista y creamos de que nada de las cosas que ocurren en nuestro entorno no está vinculado al pecado, malinterpretando la reacción de Jesús en Juan 9:3, ni él pecó ni sus padres. No, eso es importante que tengamos conciencia. La misma tierra, la naturaleza se vuelve maldita. Génesis capítulo 3, versículo 17, párrafo B. Maldito sea el suelo por tu causa. Y el sello final de que el ser humano ha pecado y rompió su relación con Dios, primero esa cuestión interior psicológica, es cuando la consecuencia final es algo dramático en Génesis 3:19, en el párrafo final. Dice, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Eso es la muerte. Y hablamos entonces de ruptura psicológica, en lo subjetivo, el miedo. Ruptura sociológica, la crisis interna te lleva a confrontar con los demás, hay conflicto, ¿sí? Vamos a decir, este es el mecanismo de la guerra, el dominio. Y también la ruptura ecológica, la tierra se trastorna, se maldice. Y finalmente la ruptura que hasta este momento no alcanza a visualizarse, se va a ir entendiendo conforme la revelación divina se va a ir desarrollando en un proceso a alcanzar la plenitud. Es la ruptura antropológica. El ser humano en su estructura antropológica está compuesto fundamentalmente de cuerpo y alma. Pues viene la muerte física biológica que hace la ruptura del cuerpo y el alma. El cuerpo se vuelve al polvo, se pudre, el alma continúa viva porque es inmortal por su condición de tener naturaleza espiritual, y que más adelante vamos a entender el peligro de que si se permanece en la condición de pecado mortal o pecado grave, viene finalmente lo que yo le llamaría la ruptura escatológica. ¿En qué consiste la ruptura escatológica? En el que el alma humana, el ser humano, no entra plenamente para la vocación a la que fue creado. ¿Para qué fue creado? Para encontrarse con su santo creador, sino que él se extravía, se pierde y va a una casa en un lugar tenebroso, en el abismo que fue creado solamente para el diablo y sus ángeles, Mateo capítulo 25, versículo 41, pero lamentablemente algunos se corre el peligro de llegar allá, no cumpliéndose lo que dice el texto de San Juan en el capítulo 13, refiriéndose a Jesús, pero que vale para todo ser humano. Juan 13:1 dice,
sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Porque nosotros también salimos del Padre y venimos al mundo, y salimos del mundo y retornamos al Padre. Juan capítulo 16, versículo 28. Y sería algo terrible, algo completamente, una pérdida horripilante, que un ser humano no se encontrara con su Creador. Esa es lo que se llamaría la segunda muerte, la condenación eterna y la finalmente ruptura final. ¿Cuál es la ruptura final? Escatológica, que le llamo yo, que el ser humano no regrese otra vez a su Creador, sino que se extravíe en la oscuridad. Esas son las consecuencias de mantenerse en el pecado y de morir finalmente en el pecado sin el arrepentimiento, la conversión y la penitencia.